amigos que nos escuchan y nos siguen en este precioso día, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Aprovechamos y felicitamos a todas las bellas damas que nos escuchan y aún a las que no nos están escuchando todavía. Le enviamos saludos para que también de nuestra parte puedan tener esta felicitación. Estamos muy agradecidos a nuestro gran Dios por su bendición en nuestras vidas, por darnos la oportunidad de estar aquí en este su programa después de la redención, la vida y adoración dentro del bloque de Caminando con Dios. En este día vamos a estar en el Salmo 16. Yo sé que se va a escuchar un poquito distinto. Estamos en otra localización y también estamos transmitiendo en vivo. Entonces, puede ser que se escuche un poquito. No deje que esto le moleste. Mientras vaya pasando el programa, vamos a ir mejorando con la ayuda del Señor. Así que en este día tenemos el Salmo 16 y queremos compartirlo con ustedes. Salmo 16, sí, parece que tenemos una pequeñita interferencia, pero vamos a ver cómo mejora. Gracias, saludo a mi hermano, amigo Abdiel Ramírez desde Caguas, Puerto Rico. El Señor te continúe bendiciendo. Salmo 16, en este día vamos a estar viendo, vamos a leer todo el Salmo y vamos a cubrir una parte de este Salmo porque es un Salmo precioso, un Salmo hermoso y no podremos tener el Salmo completo en este día. Leo el Salmo 16, dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aun en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este es un salmo que está lleno de vida, lleno de alegría, lleno de satisfacción, lleno de gozo. Y solamente al leer este salmo, nosotros tenemos la alegría que transmite Dios a través de este salmo. Así que le estamos muy agradecidos del Señor por dejar esta escritura aquí, por dejarnos a nosotros esta bendición por este lado. Y a los que nos siguen por internet ahora mismo, dentro de un momento, vamos a resolver ese pequeño inconveniente de la interrupción que se escucha por el internet. Déjenme escribirlo aquí para que nos ayuden con esa parte. Sin lugar a dudas, este salmo habla del Señor Jesucristo. Cuando nosotros lo leemos a primera mano, realmente, si somos sinceros, no podemos ver todas esas cosas. Pero las Escrituras lo revelan de una manera más clara en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo es el mejor intérprete y el Nuevo Testamento es el mejor comentario del Antiguo Testamento.
donde los apóstoles, tanto Pablo como Pedro, lo afirman en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 25 y 13, 35 al 38. Sí, claramente entonces vemos en la Biblia que este salmo nos habla de Cristo, y en uno de los pasajes, de una manera más explícita, nos ayuda a ser más como Cristo, a aprender que Él es manso y humilde de corazón, nos dice Mateo 11, 28. La Biblia también nos dice que debemos tener el mismo sentir del Señor Jesucristo. Eso lo vemos en Filipenses 2:5. Y los cristianos hemos sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Este salmo habla de la victoria de la resurrección del Señor Jesucristo y de las virtudes de su camino a la cruz. Realmente el camino a la cruz era un trago amargo, pero el Señor Jesucristo sabía que era la voluntad de Dios. En Mateo 26, el verso 42, el Señor Jesucristo dice: Señor, Dios mío, si quieres pasa a mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hebreos 10:7, citando al Salmo 48, dice el Señor Jesucristo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Dentro de la voluntad de Dios, el Señor Jesucristo, encontró satisfacción, gozo y alegría. Veamos cómo Él mismo lo describe en este Salmo con algunas palabras. Recordemos que cuando este salmo es citado, y lo que voy a hacer es, para que lo entendamos bien, voy a ir al Hechos 2:25. Acompáñenme si puede, por favor. Hechos 2:25, y también vamos a ir a Hechos 13. Y aquí es donde vemos lo que realmente está aconteciendo. Hechos 2:25, citando a este Salmo 16, dice la Biblia lo siguiente. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual se alegró mi corazón y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y aquí empieza, y entonces toma también otro salmo, que es el Salmo 89, y la idea es de que cuando este salmo entonces está hablando de este gozo del Señor, está hablando de su victoria, de la resurrección. Pero cuando vamos también al Hechos 13, verso 35, citando entonces, aquí fue Pedro, esta segunda vez es Pablo, que cita el mismo salmo. Vemos en el verso 35 de Hechos 13, dice: por eso también dice en otro salmo, que para nosotros sabemos que es el Salmo 16, no permitirás que tu santo vea corrupción, perdón, el 89, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. El Hechos 2 menciona el Salmo 16, lo relaciona con el Salmo 89. Ahora Hechos 13 menciona el Salmo 89. Y por lo tanto vemos que es la misma idea. El Señor Jesucristo camino a la cruz y viendo la victoria de la resurrección. Aquí Él muestra y nos dice palabras de cómo Él describe este gozo y esta alegría. Y las palabras son estas. Él describe la palabra bien en el verso 2, verso 3 habla de complacencia. En el verso 6 habla de deleite, deleitoso, hermosa la heredad que le ha tocado en el verso 6. El verso 9 nos habla de alegría, también de gozo, de confianza, plenitud de gozo y delicias en el verso 11. Todo esto es parte de la descripción de que siente el Señor Jesucristo al hacer la voluntad
de Dios. Muchos de nosotros no hemos experimentado mucho de esto porque lamentablemente no estamos, no vivimos y no hemos vivido en la voluntad de Dios. Muchos de nosotros no experimentamos estos sentimientos y bendiciones porque no vivimos en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el plan perfecto que Él tiene diseñado para cada uno de nosotros. Y solo haciendo esto vamos a sentirnos satisfechos. No importa cuán difícil sea lo que Dios tenga para nosotros, no importa cuán amarga sea la copa que tengamos que tragar, no vamos a sentir felicidad si no hacemos la voluntad de Dios. Lamentablemente, la gran mayoría de las personas está equivocada en cuanto a la felicidad. Todo el mundo quiere ser feliz y eso es correcto, no tiene nada malo. De hecho, yo creo de todo corazón que ese sentimiento de felicidad y de busca de la felicidad que todos tenemos viene de Dios, porque Dios quiere nuestro bien. Sin embargo, nosotros queremos llenar ese vacío con lo que no da felicidad. Todo el mundo quiere ser feliz, estamos buscando la felicidad de una manera equivocada. La gente cree que la felicidad se encuentra cuando uno hace lo que quiere, lo que encuentra cuando uno tiene lo que quiere. Muchos han igualado la felicidad con bienes materiales, haciendo o convirtiendo la palabra felicidad en sinónimo de dinero, de placer humano, de placer carnal. Este salmo nos da un gran ejemplo del Señor Jesucristo, quien haciendo la voluntad de Dios se sintió agradado, satisfecho, gozoso, feliz. Así que, hermanos, la idea central de este salmo en esta mañana es la siguiente: hacer la voluntad de Dios produce la felicidad plena que cada individuo está buscando en la tierra. Hacer la voluntad de Dios produce la felicidad plena que cada individuo está buscando en esta tierra. Vamos a dividir este salmo en 3 partes, vamos a orar y luego continuamos. Dios Todopoderoso, estamos agradecidos de ti en este día y te damos las gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de que aquí desde donde estamos, Señor, tú nos permites llevar tu palabra hasta lo último de la tierra. Sé con los radios escuchas, sé con los hermanos que nos están siguiendo por Facebook. Bendice a cada uno de ellos y ayúdanos, Dios Todopoderoso, en este día. Que este mensaje, Señor, este salmo tan precioso llegue a nuestros corazones y seamos movidos, Señor, a hacer tu voluntad para disfrutar la felicidad plena que tú tienes preparada para nosotros. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre todopoderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hacer la voluntad de Dios produce la felicidad plena que cada individuo está buscando en esta tierra. Hacer la voluntad de Dios produce la felicidad plena que cada individuo está buscando en esta tierra.
Lo primero que vemos aquí en los versos 1 al 4, que en la voluntad de Dios está nuestro bien. En la voluntad de Dios está nuestro bien. En la voluntad de Dios está nuestro bien. La última parte del segundo verso dice, no hay para mí bien fuera de ti. Poniéndolo de otra manera, como acostumbramos a hacerlo en los salmos, y en muchas de nuestras predicaciones, para que usted lo recuerde, tratamos de aliterarlo, aunque no es necesario, diríamos que en la voluntad de Dios está nuestro sustento. En la voluntad de Dios está nuestro sustento. En la última parte del verso 2 de este Salmo 16 dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. No hay para mí bien fuera de ti. Todo nuestro bien, todo nuestro sustento está en Dios, en la voluntad de Dios. Ahí es donde está nuestro verdadero bien. Ahí es donde está nuestra verdadera provisión. Ahí es donde está nuestro Dios. Ahí es donde están todos nuestros recursos. Ahí es donde están nuestras fuentes. Están de Dios. Fuera de Dios no hay sustento. No hay bien, no hay felicidad, no hay gozo, no hay seguridad, no hay satisfacción, no hay protección. No podemos sentirnos seguros fuera de la voluntad de Dios, porque solo estamos siguiendo instintos y pensamientos humanos que cambian como los precios de la gasolina en nuestro amado país de la República Dominicana. Cuando estamos en la voluntad de Dios, podemos pedir confiadamente a Dios que nos guarde. Dice el verso 1 de este Salmo 16, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Cuando estamos en la voluntad de Dios, podemos pedirlo confiadamente a Dios que nos guarde. Porque estamos en su voluntad. Cuando estamos en la voluntad de Dios, podemos decir sinceramente, Dios, en ti he confiado, como lo dice aquí el salmista en el verso 1. En la voluntad de Dios tenemos una protección segura. Podemos contar con esta protección de Dios. En el Salmo 105 usted ve la historia del pueblo de Dios y ve cómo Dios guarda cuidadosamente a su pueblo. Continúa Dios diciéndonos aquí a través del Señor Jesucristo en el verso 2 y dice, tú eres mi Señor. Y recordemos que muchos de estos salmos mesiánicos, salmos del Mesías, que hablan de Dios, de Cristo, estos salmos en determinado momento con mucha profecía pueden estar hablando en un momento de Cristo y en otro momento podría estar refiriéndose al salmista. Y aquí él dice, tú eres mi Señor. Recordemos que Señor es la palabra Adonai, que significa amo, dueño absoluto, soberano. Al decidir hacer la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para nosotros, le damos a Dios la autoridad que ya Él la tiene. Mejor dicho, entonces le reconocemos la autoridad y el señorío de Dios, de Jesucristo en nuestras vidas, y nosotros nos sometemos a Él. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, tú eres mi amo, tú eres mi dueño, tú eres el soberano, y yo me someto a tu voluntad soberana y descanso en tu providencia de que tú pones cada cosa
en su lugar. Por lo tanto, yo quiero hacer tu voluntad porque ahí está mi sustento. No hay para mí bien fuera de ti. Dios es soberano. Y si tú dices conocer a Cristo, y yo que digo conocer a Cristo, una evidencia de la salvación, que de hecho hablamos de eso en el Salmo anterior, en el Salmo 15, es que nosotros nos sometemos al señorío de Cristo. Uno de los problemas más grandes del evangelio y de la vida cristiana hoy es el cristianismo nominal. Cristianos de nombres, personas que dicen ser cristianas, pero no se someten al señorío de Cristo. Cristo no es su amo, no es su dueño, y solamente confían en alguna decisión, o que se congregan o van en algunas ocasiones a la iglesia, pero no hacen la voluntad de Dios, no se someten a la voluntad de Dios. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Dios se complace con los santos y los íntegros. Dice la Biblia aquí en el verso 3, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Los santos son aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, separándose del mundo para Dios, quien Dios ha empezado con esto. En Romanos 1:7 dice, a todos los santos que están en Roma, a todos los cristianos que estaban en la iglesia de Roma. En 1 Corintios vemos eso, y en cada una de las cartas paulinas, con la excepción de Gálatas. Los santos son aquellos que Dios ha apartado para sí. Dios dándole una santidad posicional o inicial, pero usted y yo como cristianos, nacidos de nuevo, sometidos al señorío de Jesucristo, debemos procurar que esta santidad sea progresiva en nuestra vida, y debemos permitir que Dios siga obrando la santidad en nosotros. Los íntegros son los que caminan con Dios enteramente, los que en sus corazones temen a Dios y con sus hechos lo confirman. Los santos dan el primer paso de hacer la voluntad de Dios al aceptar a Cristo, y los íntegros son aquellos santos que deciden mantenerse en la voluntad de Dios. Dios se complace con los que hacen su voluntad. Y recordemos que este salmo nos está hablando del Señor Jesucristo, de su vida y de su resurrección. Por esto Dios se complace con los santos, porque ellos son los receptores de la bendición de Dios a través de la obra redentora del Señor Jesucristo. No hay felicidad para los que sirven a otros dioses. Dice el verso 4, este Salmo 16, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No hay felicidad sino dolor. Se multiplicarán los dolores. No hay felicidad para los que no hacen la voluntad de Dios, los que deciden ser sus propios dioses y hacer lo que le da la gana. Aquellos que deciden saber más que Dios y siguen libros de hombres en vez de llevarse de la palabra de Dios, de la Biblia. Se multiplicarán los dolores de los que siguen doctrinas y mandamientos de seres humanos, dejando a un lado al Dios verdadero. No hay felicidad para el que tiene al dinero como su Dios.
No hay felicidad para el que se tiene a sí mismo como su Dios. No hay felicidad para el que tiene a cualquier persona en lugar de Dios, ya sea su esposo, esposa, novio, novia, hijo o hija, padre o madre. No hay felicidad para aquel que sigue sus propios caminos, para el que el humanismo es su Dios, para aquel que él mismo es el centro de su vida. Lo que la Biblia dice es que se multiplicarán sus dolores. Puede ser que en algún momento no lo tenga. Puede ser que en algún momento no esté con ese dolor y no se lleve de una sonrisa aparente. Hay personas que trabajan en su imagen, tratan de sonreír, hacen todo un esfuerzo en ser felices y me alegro por ello en un sentido, pero la felicidad plena solo está en hacer la voluntad de Dios. Dice la Biblia que sirven diligente a otro Dios. Los que sirven a dioses falsos, lamentablemente, hermano, hermana, son más diligentes que muchos de nosotros. Los que están en falsas religiones son más diligentes a regar su veneno que nosotros los evangélicos en llevar el evangelio, en evangelizar. Ellos no tienen miedo ni vergüenza de decir quiénes son. Pero así como son de diligentes, dice la Biblia, así serán sus dolores y su condenación en el infierno. Si no se arrepienten aceptando a Cristo como Señor y Salvador, al Cristo de la Biblia, al Cristo de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, sigue diciendo, no ofreceré yo sus libaciones de sangre. No ofreceré yo sus libaciones de sangre. El Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, no va a aceptar ningún otro sacrificio que no sea el que Él hizo. Mire, esto es muy importante si usted me está escuchando. El Señor Jesucristo no va a aceptar ningún otro sacrificio que no sea el que Él hizo. Él no va a aceptar nada que no sea lo que Él ha dicho. Tristemente, la gente está equivocada pensando que Cristo acepta todo lo que se hace de corazón. Pero eso es una mentira. No es así y nunca ha sido así. En Génesis tenemos un pasaje histórico que nos alumbra en esta idea que venimos diciendo y vemos a Caín, quien buscó un fruto para Dios, pero parece ser que Caín tuvo una idea brillante de hacer lo que él quiso. Y muchos teólogos entienden que ese es el inicio de la religión falsa. Pero dice la Biblia que Jehová no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Porque la ofrenda que llevó Caín no agradó a Dios. Él llevó un fruto y le llevó una ofrenda a Dios. La gente piensa que si yo lo hago de corazón, Dios lo acepta. Que lo importante es que sea para Dios y lo importante es que sea de corazón. No, eso es una mentira. Es una gran mentira. Lo importante no es que sea para Dios, ni lo importante es que sea de corazón. Lo importante es que sea como Dios lo dijo y como Dios lo pide, con la intención de agradar a Dios. No ofreceré yo sus libaciones. No lo voy a aceptar. En otras palabras, la voluntad de Dios es lo que yo he dicho, lo que yo he dejado establecido, y esa es mi única voluntad. No hay otra forma, no hay otra manera, no hay otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. No hay manera.
de llegar a Cristo que no sea a través de lo que la Biblia dice, a través de aceptarle como Señor y Salvador. Sigue diciendo el Salmo 4, el Señor Jesucristo dice, ni en mis labios tomaré sus nombres. ¡Wow! Esto es más fuerte. Jesucristo no va ni siquiera a reconocer a aquellos que lo rechazan. Todos aquellos que echan a un lado su sacrificio. En Mateo 7:21 él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, pero no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice Cristo, entonces os declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cristo no se complace con ellos. Cristo no se complace con los que no tienen a Dios como su Señor. La complacencia de Dios es con los que hacen su voluntad y todo el bien de Dios, todo el sustento de Dios lo disfrutan solamente, únicamente los que hacen su voluntad. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Hacer la voluntad de Dios produce la felicidad plena que cada individuo está buscando en esta tierra. Hacer la voluntad de Dios produce la felicidad plena que cada individuo está buscando en esta tierra. Ni en mis labios tomaré sus nombres. Apocalipsis 20 nos dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Cristo no tomará los nombres de aquellos que quieren agradarle a su antojo, solamente el de aquellos que le siguen. Gracias al Señor le damos. Y mientras continuamos la segunda parte de este precioso salmo. Vemos que la voluntad de Dios, el que no tiene a Cristo no hace la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa? Algunos cristianos, algunos aceptamos a Cristo, pero no disfrutamos esa felicidad plena en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque como cristianos no estamos haciendo la voluntad de Dios. Gracias le damos a hermano Osvaldo Payán, que nos está siguiendo, como lo hace fielmente a través de las redes sociales. La hermana Marcia Calderón dice, reportando sintonía, bendiciones, amén. Igual hermana, la hermana Paquita desde España, el Señor le continúe bendiciendo. Hermana Abdiel, como dijimos también, desde Puerto Rico. Hidralesis Félix Gómez, que nos está siguiendo. Gracias le damos. Hoy en esta mañana no vamos a poder recibir llamadas en el aire, porque quizá algunos se han dado cuenta, otros no. No estoy en cabina y estamos transmitiendo a través del teléfono, entonces se nos va a hacer un poquito complicado. También Marisol Calcaño nos está escuchando y nos dice que no se escucha bien del todo. Es un pequeño inconveniente con la transmisión, no en la radio, sino con el internet. Si Dios lo permite, la próxima semana estaremos viendo, aunque otros me dicen que nos escuchan. O sea que vamos a ver, los que puedan nos escriben por Facebook Live o por WhatsApp 809-350-9100, 1-809-350-9100. Por WhatsApp si nos puede escribir 1-809-350-9100, o también nos puede escribir por Facebook Live, aquí a través de la página de Salmos, y nos deja saber si se está escuchando bien, por favor, por la transmisión. Me parece que ahora sí, al principio había una pequeña interferencia, pero nos deja saber por ahí. O si no, también nos deja saber por el WhatsApp.
En unos momentos ya vamos a estar terminando, vamos a continuar con este precioso salmo. Posiblemente nos tome 1 o 2 semanas más, vamos a ver si podemos hacerlo en una semana. Pero la idea aquí es de cómo, y decía, mostrando el Hechos capítulo 2, cómo este salmo nos habla del Señor Jesucristo, su camino a la cruz, especialmente la resurrección, la victoria y la resurrección, y cómo cuando vemos desde Mateo 26, cuando el Señor iba hacia la cruz, no era fácil, era un trago amargo, era una copa difícil, y decía, Señor, si quieres pásame esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y con esto, sin embargo, él entiende, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y empieza a decir cómo era agradable esto, cómo le da gozo. Y lo que nos muestra a nosotros no es más que hacer la voluntad de Dios produce la felicidad plena que cada individuo está buscando en esta tierra. Una de las razones y la razón principal por la que nosotros, los cristianos, no tenemos la felicidad plena es porque no hacemos la voluntad de Dios. Una razón por la que tú que no tienes a Cristo no tienes felicidad plena es porque no te has entregado a Cristo, que es el primer paso para hacer la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios está nuestro sustento. Literalmente, como lo dice el Salmo, está todo nuestro bien. A los que nos están escuchando, le decimos también que, si Dios lo permite, el próximo jueves 15 de este mes de marzo estaremos en cabina, y los que tuvieron inconveniente para escucharnos por las redes, si Dios lo permite, se estará escuchando mucho mejor. Se escucha, yo sé que algunos tienen problemas, otros no, pero con la ayuda de Dios se estará escuchando mucho mejor. Si es que no se está escuchando o es que quizás son problemas de la persona que está reportando. Pero damos gracias a Dios por este tiempo, y esperamos que usted siga con nosotros en Caminando con Dios, que seguirá nuestro bloque hasta el mediodía. Sigue escuchando la programación de Caminando con Dios. Fue un gran placer, una gran bendición para mí estar con ustedes. Estuvo con ustedes el pastor Gabriel Vera, como cada jueves, en su espacio Después de la Redención, la vida es adoración. Que el Señor le continúe bendiciendo. Nos vemos el próximo jueves.